fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad como aprendiz. Creo que tampoco él se lo ha preguntado, creo que tampoco nadie le ha ayudado a que haga esta reflexión, y el profesor probablemente está interesado en los aspectos administrativos como el tiempo, el ciclo, el contenido temático, y tampoco aborda en las primeras sesiones de su curso este tipo de reflexión, que creo que serían muy interesante para que los dos tomaran su corresponsabilidad, ¿no?, en el proceso de aprender, y entendieran también por qué algunas experiencias de aprendizaje les son más favorables que otras, porque algunas actividades les resultan más interesantes, más idóneas, más motivantes que otras. Miriam, Sí, Marco. Verónica, yo quisiera agregar algo que en la práctica sucede. Un profesor puede generar condiciones para que todos los estudiantes vayan desarrollando este aprendizaje. Sin embargo, uno puede estar muy atento siguiendo al profesor, pero otro estudiante puede tener problemas que el origen pueden estar en su hogar, problemas que pueden desarrollar los padres de familia porque falta el recurso económico para solventar las necesidades básicas de la familia. O el mismo chico puede también estar atravesando por una crisis porque o perdió la novia o porque... vive violencia, por ejemplo, en su familia. Es una cotidianidad que se construye con distintos factores. Y esto también entra al salón de clases. Y también es un elemento a tomar en cuenta, en mi opinión, por el maestro. Y también ahí el profesor pues debe de incluirlo dentro de sus estrategias de trabajo para con todos. Claro. Sobre esto se me ocurrió ¿Te parece? Vamos a escuchar a un profesor y continuamos, porque bueno, esto suscita mucha polémica, invita a mucho a conocer, y también tenemos la opinión que vamos a escuchar del profesor Saúl Santana. Él es maestro de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y vamos a conocer qué es lo que nos dice sobre estas cuestiones del estudio autodirigido. Y volvemos en un momento. Qué bueno que me preguntan en términos de mexicano, porque hemos entre padecido y disfrutado la importación de modelos que a veces funcionan y a veces no. El autodirigido era como un ideal educativo en México, suponer que el alumno podía ser Montessori en la pobreza, que podía autodirigirse de campesino a obrero él solo, de obrero a urbano él solo, y es mucho más complicado que eso. En el texto que ustedes mencionan, básicamente de Malcolm Knowles, mencionan algunas categorías para lograr esta como autodirigencia. Básicamente es el ambiente en el que se desenvuelve el chamaco o chamaca, el lenguaje accesible por parte del profesor, que no sea un lenguaje doctoral contra posiblemente alguien que esté saliendo apenas del analfabetismo, y que déjenme decirles es algo mucho más común de lo que quisiéramos. Esta distancia entre el maestro y el alumno es abismal a veces en niveles de primaria, secundaria, en la universidad no se diga. Y también una cuestión de permitir que él se vaya, darle el derecho a equivocarse, por ejemplo. No estarlo, es que te equivocaste y ya se acabó todo, ¿no? Esa es la parte, digamos, metateórica de Malcolm Knowles, ¿no? En la parte práctica, yo creo que para que un estudiante pueda autodirigirse o adquiera cierta autonomía en su aprendizaje, lo primero es asumir que no se puede ser totalmente autónomo, que hay un contexto familiar que te determina. Es muy importante si sus papás fueron o no universitarios. Hay que tomar en cuenta también si hay una escuela cercana o no al estudiante en el nivel que él necesite. No es lo mismo estudiar en una escuela que te queda a 50 que a 500 metros, que a 5 kilómetros. No es lo mismo una escuela en la que puedas llegar caminando
a la que tengas que llegar después de tomar cualquier cantidad de transporte en ruedas o en 4 patas, ¿no? Para esta autonomía también hay que tomar en cuenta que el alumno o el joven, antes que alumno, es un ser humano con toda una serie de características, con miedos, con temores, con errores cometidos, errores por cometer, que es lo que los hace hermosos, hermosos en el sentido académico. Y también habría que tomar en cuenta realmente qué papel está jugando el maestro para él. Si lo va a ver como un reemplazo del padre, si lo va a ver como el presidente municipal, o como el cura del pueblo, o alguien que le va a enseñar algo, o un amigo. Y la variedad es infinita de acuerdo a la perspectiva de ambos, ¿no? Y esta autonomía también va a estar determinada por el nivel del maestro, no en cuanto a cuánto sepa, sino en cuánto puede transmitir hacia ese estudiante y cuánto puede hacer que el alumno reciba. Regresamos al mismo problema anterior de maestros muy calificados en el plano académico, que a la hora de la transmisión siguen en el doctorado, o siguen en la maestría, o siguen en el trauma de ser profesionales que no ejercen y no les queda otra más que el magisterio, y ese que pareciera como excepcional es más común de lo que quisiéramos. El maestro que se mete a dar clase porque no encontró otra ubicación económica, carga sobre el alumno normalmente, y esto viola cualquier autonomía, ¿no? La autonomía no es definitiva nunca, ¿eh? La autonomía se tiene que ir construyendo todos los días, incluso en lo legal. La autonomía de las universidades tiene que construir diario. ¿Y autonomía respecto de qué? En el plano legal, la autonomía es respecto de un gobierno, no del Estado. La autonomía es respecto de la autoridad policíaca, no de la ley. La autonomía universitaria es con respecto de un determinado partido político, no de los movimientos sociales. La autonomía universitaria es económicamente autónoma respecto de la administración pública, pero no de la autonomía de los padres de los que estudian ahí. Es como según el ámbito, porque de repente dicen, no, es que la autonomía debe ser total. Espérame, si fumas mota dentro de la escuela, pues a lo mejor sí es bueno y cada quien hará lo que quiera, pero te expones a una condena por narcotráfico o consumo. Si de repente agredes a alguien o eres agredido por alguien, dentro de la universidad estás sujeto a las leyes del Estado, de la nación. Ahora, la autonomía ya como categoría didáctica es mucho más complicada porque depende, insisto, de los contextos del estudiante, el contexto familiar, el contexto económico, el contexto social, el contexto inmediato. Si fue atacado o fue asaltado o no en el microbús, por ejemplo, determina ese día. O si llega en carro, o si tiene novia, o se peleó con la novia. Cosas tan triviales de repente determinan mucho la autonomía en ese momento. Porque nadie puede entrar desentripado ni a dar ni a recibir materias, ¿no? Esa autonomía se va construyendo diario, yo creo que a partir de metas. En el caso de los estudiantes, en el caso de la maestra tiene que ser muy clara la meta. En el caso del maestro es clarísima la meta. Tiene que saber qué quiere. Y en el caso del estudiante, no necesariamente. Con que sepa qué no quiere, ya es ganancia. Y el estudiante tiene derecho a equivocarse, el maestro normalmente no, y menos con respecto del estudiante. Soy Miriam Sánchez Hernández, coordinadora del programa Galatea, y continuamos con esta octava sesión del teleseminario Galatea TV. En el segmento anterior conversábamos entonces que hay una serie de factores que inciden en el proceso de aprender. Factores que son propios, decíamos, a la escuela, propios del profesor, propios de los estudiantes. Y todos ellos pues interactúan. Quizás son parte también del proceso educativo, ya que la educación es parte de la vida,
no es algo distinto, o queremos que lo sea, ¿no? Que no sea la escuela como algo que está fuera de la vida del estudiante, sino parte de su vida. Entonces, como tal, los factores también cotidianos, los factores familiares y sociales, están en la vida del estudiante, están en la vida de la escuela, y también el profesor tendrá que conocerlos. ¿Cómo consideramos, cómo incluimos, cómo el profesor tiene que incluir todos estos elementos para ayudar a los estudiantes en la parte de su vida que tiene que ver con aprender? Yo creo que una herramienta, una visión muy útil es que el profesor proponga actividades, experiencias de aprendizaje que justamente sean relevantes para los estudiantes porque tienen que ver con su entorno, tienen que ver con su contexto, tienen que ver con lo que les interesa, tienen que ver con sus expectativas. Yo creo que en la medida en que se logre un acercamiento entre lo que al estudiante le inquieta, le interesa por justamente el contexto en el que vive y los contenidos escolares, va a ser mucho más auténtico, ¿no? Vamos a eliminar esta suerte de artificialidad que muchas veces los estudiantes perciben con respecto a las tareas escolares, ¿no? Como si el conocimiento académico, el conocimiento escolar no tuviera que ver con su vida cotidiana. Y creo que justamente para unir estos dos elementos, el hecho de que el profesor en este conocimiento más fino de sus estudiantes logre identificar los temas, los problemas, lo que les inquieta, lo que les interesa a los estudiantes, entonces logrará como hacer este empate, digamos, ¿no? Hacer esta unión, de tal manera que lo que él proponga para aprender le resulte interesante, tenga un eco en el estudiante que aprende, ¿no? Sí, Marco Polo, ¿tú qué piensas? Bueno, sin duda, las experiencias de aprendizaje entonces también serán construidas partiendo del propio estudiante. Y sin duda, el estudiante también va a enriquecer estas experiencias de aprendizaje cuando estos contenidos realmente le sean significativos con relación a su propia práctica, con relación a su propia realidad inmediata, con relación a su propia expectativa, como tú mencionas. Entonces, sin duda es un reto para el profesor generar una condición de tal manera de que pueda abarcar a la gran mayoría de los estudiantes que forman parte del grupo. Y estas pues, van a facilitar que el propio estudiante también vaya interesándose en enfrentarse a nuevos retos que de alguna u otra manera pues respondan con sus necesidades, respondan con sus expectativas, respondan con su propia naturaleza. A lo mejor, bueno, me refiero por naturaleza porque el estudiante también, pues por supuesto, estará pues necesitando del propio estudiante, de los propios compañeros, mejores condiciones para aprender. Ahora, Sí. ahí se me ocurre nada más una observación que creo que es importante. En este llamado a que el estudiante, a que el profesor utilice tareas más auténticas, también hay que tener cuidado en cuanto a que el conocimiento académico, los conocimientos académicos requieren un esfuerzo de abstracción en muchas ocasiones, de situaciones que no necesariamente todo el tiempo van a estar vinculadas con la cotidianeidad. Es entonces importante también aclarar eso para que no se piense que entonces el profesor todo el tiempo tiene que estar planteando situaciones de la vida cotidiana. Si bien es cierto esto de manera general, creo que hay algunos recursos, algunas herramientas, algunos procedimientos que por su nivel de abstracción, pues sí tienen que ser entendidos en este mismo nivel e implican un esfuerzo del estudiante, un esfuerzo cognitivo, ¿no? Porque si no, pues también estaríamos como perdiendo de vista algunos saberes que sí requieren de un trabajo particularmente importante del estudiante, trabajo cognitivo, ¿no? De esfuerzo, de abstracción. Pero el estudiante puede, ¿verdad?
El estudiante lo puede hacer si entiende también el para qué, ¿no? Creo yo que el cuál va a ser el uso que le va a dar a esa herramienta, a ese instrumento, al aprendizaje de ese procedimiento, de ese algoritmo, de esa clasificación, de esa taxonomía, en fin, de lo que estemos hablando, ¿no? En otros programas hablábamos también de las altas expectativas que los profesores pueden tener en torno a sus estudiantes y cómo eso ayuda a que el profesor haga un trabajo con los estudiantes esperando que el estudiante va a lograr, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la esperanza de que tiene el profesor de que sus estudiantes pueden, y la confianza, pensaría yo, que tiene en sí mismo para brindar estos elementos, estas herramientas a los estudiantes, ¿no? La alta confianza con los estudiantes se corresponde con la alta confianza que el profesor puede tener de sí mismo para acompañar al estudiante. Nos dice Malcolm Knowles, de transmisor de conocimientos, el profesor, de transmisor de conocimientos a acompañante para aprender, ¿verdad? Y él entonces, recogiendo lo que ustedes nos dicen, nos menciona que es importante para que se dé este proceso la confianza, la escucha, el diálogo, el respeto. ¿Qué más? ¿Y cómo se da eso? Sí. A lo que te refieres con estos elementos, me estoy imaginando, es el ambiente de aprendizaje, ¿no? Y el ambiente tiene que ver, además de los factores que ya mencionábamos antes, el ambiente tiene que ver ya con el tipo de interacciones que ocurran en el aula, las cosas que el estudiante puede esperar cuando pregunta, cuando siente que no sabe, cuando siente que ha perdido el rumbo, ¿no? De repente, y también las posibilidades que tiene el profesor respecto a animar la corresponsabilidad en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Que no recae en él toda la carga o todo el peso de que el otro aprenda, que reconozca que también el otro tiene, bueno, su autodeterminación, ¿no? Que él también puede en un momento dado no saber algo o tener un punto de vista diferente, y que también es válido que haya más de un punto de vista frente a ciertos temas, a ciertos aspectos. Creo que para poder crear este ambiente en lo que corresponde al profesor, lo importante es ser capaz de cambiar el foco de su visión, de su actuar, ¿no? Justamente lo que decías, de el que posee todos los saberes a el que gestiona las condiciones para que los demás aprendan, incluido él, incluyéndose el propio profesor, porque creo que, bueno, a todos nos ha pasado cuando hemos participado en actividades docentes, que al final del curso nosotros también aprendimos algo de nosotros mismos, algo de la naturaleza humana, algo del contenido, el objeto de estudio sobre el que estábamos trabajando. Claro que nosotros también aprendemos como docentes. Entonces, creo que el ambiente de aprendizaje, un ambiente así, de diálogo, de respeto, de confianza, se logra primero que cambiando el foco mediante el cual está observando, desde donde el cual está observando el profesor su labor, y también haciéndose consciente de que quien aprende también tiene su responsabilidad. Y de parte del estudiante, haciéndose responsable también de su parte, ¿no? Creo que esto también es muy importante. En la práctica, sí, Marco Polo, en el proceso de aprendizaje, bueno, en lo personal, me he dado cuenta que cuando yo era niño, yo soy el segundo de 4 hermanos. Entonces, yo cuando era niño le ayudaba a aprender a la hermana más chica que yo. Esta práctica es común en las familias. En la escuela también es común que se desarrolle el que yo quiera apoyar entre pares, en este caso, entre compañeros estudiantes, a que finalmente logre con la tarea o construya conocimiento. Entonces yo agregaría el trabajo colaborativo. Y ahí entonces el papel del profesor, ya nos dice Verónica, es primero cambiar el foco, gestionar. Pero esta parte también de propiciar el encuentro entre los estudiantes, el trabajo colaborativo, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo lo puede desarrollar? Ya que
esto que comentamos parece que sería como sencillo, ¿no? Ah, bueno, entonces solo cambio mi foco de atención. Entonces ya no me visualizo yo como el que conoce todo, sino considero que mis estudiantes también conocen. ¿Qué más? Porque parece que en nuestro sistema educativo esto no sucede de esa manera. Tenemos estudiantes que no quieren ir a la escuela, estudiantes que no saben cómo estudiar, que no se relacionan con los otros estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Y cómo podemos entonces gestionar esta forma de propiciar el aprendizaje? ¿Cómo podemos propiciar ese trabajo colaborativo y de interacción entre los mismos estudiantes? El cambiar el foco no es algo sencillo, creo yo, ¿no? Es fácil de decir, pero ya vivirlo creo que es otra cosa. Al cambiar el foco es importante que el profesor tome conciencia de que sus actividades y sus responsabilidades también cambian. No es que yo me haga a un lado acerca de lo que a mí me toca o me inhiba, ¿no?, respecto a mi participación, sino más bien es el tipo de actividades, el tipo de funciones que yo tengo ahora como profesor que llevar a cabo para cumplir con este papel de acompañante, de guía, de coordinador o hasta de gestor, pudiéramos decir, ¿no?, de un grupo de aprendizaje. Perdona, más que me recuerda que hay muchos profesores que confunden entonces la autonomía y la independencia del estudiante diciendo, ya no me toca, ya ¿no? no me toca, veas tu ensayo, ¿no? O yo los dejo y hasta el final entonces tráiganme sus trabajos y consideran que esa es autonomía. Claro. Pero tú nos dices Claro. que no, Yo que no creo que no. podemos mandar